Elon Musk advierte que el rapto ocurrirá muy pronto. El arrebatamiento supuestamente está a la vuelta de la esquina, y si no sabes de qué se trata, quédate con nosotros y descúbrelo. Tal vez ningún evento en la historia del mundo ha sido más anticipado que la segunda venida del Mesías. De hecho, cada generación de creyentes está segura de que Jesús regresará. Esta expectativa llevó a algunos a cometer grandes errores como vender sus propiedades creyendo que el Señor vendría pronto y no necesitarían de sus bienes. Otros se desconectaron del mundo real, desatendiendo sus obligaciones familiares e incluso negándose a trabajar. Lamentablemente, las cosas no han cambiado mucho entre los creyentes hoy en día. Muchos cristianos viven atemorizados ante la posibilidad de quedarse en un futuro arrebato secreto de la Iglesia. De modo que la esperanza bienaventurada se ha convertido para ellos en una turbación, miedo y angustia, temiendo no estar preparados para ese día que podría llegar en cualquier momento. Tal expectativa los lleva a vivir no solo una vida de intranquilidad y desasosiego, sino a ignorar la gracia y sus implicaciones, así como a vivir un legalismo autoimpuesto a fin de ser hallados, santos y preparados, para ese día. Otros, erróneamente, al igual que los primeros cristianos, renuncian a sus metas personales y a proseguir con sus vidas ante la inminencia de la venida de Cristo, donde no tiene sentido casarse o seguir estudiando, ya que de todos modos el fin se acerca y llegará. Muchos falsos maestros han sabido utilizar esta devoción fanática en el pueblo creyente. Ahora bien, vamos a conocer un poco sobre el origen de la teoría del arrebatamiento. Con muy pocas excepciones, los especialistas reconocen que la teoría del arrebato fue prácticamente desconocida y que no se enseñó hasta la llegada de un individuo llamado John Nelson Darby, un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés. Darby fue el fundador de la Iglesia de los Hermanos de Plymouth, del movimiento surgido en Irlanda hacia 1826. Él describió un sistema de interpretación bíblica llamado dispensacionalismo. La teoría es que Dios tiene normas diferentes para diferentes grupos en diferentes momentos de la historia humana. Darby enseñó que Dios tiene una ley para algunos, pero gracia para la Iglesia. Más tarde, Cyrus C. Scofield, un ministro religioso y escritor cristiano estadounidense, refinó y popularizó las ideas de Darby en su obra La Biblia de Referencias. De allí, los evangélicos protestantes se aficionaron a estas enseñanzas. En un esfuerzo por hallar orígenes más antiguos de la teoría del arrebatamiento, Tim LaHaye, un escritor estadounidense, cita varias referencias dudosas que datan de muchos siglos antes de Darby. Por ejemplo, cita los escritos de un tal Pseudo-Efrén, del que nadie sabe ni quién fue ni cuándo escribió. Sin embargo, en su libro Apocalipsis sin velo, Tim LaHaye incluye una cita de Pseudo-Efrén donde se pregunta: ¿por qué, entonces, no rechazamos toda inquietud por las acciones mundanas y nos preparamos para el encuentro con el Señor Cristo, para que Él pueda retirarnos de la confusión que se apodera del mundo? Luego afirma que todos los santos y escogidos de Dios se reúnen antes de la tribulación, que ha de venir, y son llevados al Señor, a fin de que no vean en ningún momento la confusión que se apodera del mundo a causa de nuestros pecados. Lo primero que podemos notar es que esta supuesta cita antigua no da ninguna referencia bíblica para validar tales ideas y ciertamente no menciona la palabra arrebatamiento. Otra cita vaga y aún más antigua empleada por LaHaye es de Victorino, un obispo católico romano, por allá, en el año 270 después de Cristo. En un comentario sobre Apocalipsis, Victorino hablaba de cómo el pueblo de Dios podría salvarse de las plagas impuestas por los dos testigos que se describen en Apocalipsis 11. LaHaye dice que en su comentario sobre Apocalipsis, comparó las plagas de aquel período con las plagas de Levítico y luego dijo que esas serán en los últimos días, cuando la Iglesia haya salido de en medio. Por otra parte, existe una opinión que a todos nos gustaría escuchar, y se trata de la que expresó el cofundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Él compartió recientemente sus pensamientos sobre Jesucristo y la religión durante una entrevista con el sitio web de sátira, The Babylon Bee. A lo largo de la entrevista, el emprendedor había respondido preguntas sobre múltiples temas con el director ejecutivo del sitio web cristiano. Su discusión incluyó la política, el despertar y los ricos. Cerca del final, fue cuando la entrevista se centró en una pregunta real sobre la salvación. Musk se quedó atónito durante unos segundos. Luego afirmó estar de acuerdo con los principios que defendió Jesús. De hecho, dijo que hay una gran sabiduría en las enseñanzas. Por ejemplo, dijo que cosas como poner la otra mejilla son muy importantes, a diferencia de ojo por ojo. Asimismo, dijo que el perdón es importante y tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti, donde entra en escena aquello de amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego, finalizó diciendo que, si Jesús está salvando a la gente, Él no será quien se interpondrá en su camino, por lo que también se considera salvo. En consecuencia, los anfitriones de Babylon Bee celebraron la respuesta de Musk. Por otra parte, según rumores, se cree que Elon Musk advirtió que el fin está cerca, y confirmó que su camión cibernético recién inventado puede resistir el apocalipsis.
Según cuentan, los principales multimillonarios del mundo tienen seguros apocalípticos, ya sean búnkeres subterráneos o un plan de contingencia. El plan de Elon sigue siendo incierto, posiblemente involucre viaje a Marte si se le da la oportunidad, y mientras las élites planean estas escapadas, el resto reflexiona sobre el futuro considerando cómo podríamos sobrevivir en tiempos difíciles debido a los esfuerzos de algunos. Todo indica que el arrebatamiento está cerca. Nos vemos en el próximo vídeo.